Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, noche de domingo lluviosa que vaticina nuevas inundaciones en algunos puntos de la geografía nacional. El temporal que se requería fuese abundante debido a los cambios climáticos, ya que el año pasado fue en extremo seco y ahora nos están compensando, pero ya hay que pedirle allá arriba que cierre la llave porque en algunos puntos de la geografía nacional esto está provocando daños en las cosechas. Pues bien, un tema brevemente que es preocupante y que yo he reiterado en las últimas entregas en el sentido de que el Poder Judicial Federal, así como las oposiciones, están recurriendo a la violencia con tal de impedir, por una parte, la reforma al Poder Judicial y algo que también en este espacio, con base en lo dicho por las propias oposiciones, el hecho de que van a tratar de impedir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum o por lo menos hacerle pasar un mal rato, hacer que quede el nuevo gobierno como uno rechazado por la sociedad ante los ojos internacionales, en el entendido de que numerosos invitados especiales van a venir a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Bueno, por lo que hace al primer caso, hemos narrado como incluso la toma del Senado de la República, en donde incluso los agresores sedicentes, integrantes del Poder Judicial, se autoflagelaron. Hubo algún loco por allí que se arrojó el contenido de un extintor y resultó intoxicado con tal de culpar al personal de seguridad del Senado de la República y de que son reprimidos. Por fortuna, alguna cámara del recinto lo captó infligiéndose esta agresión a sí mismo. ¿De qué son capaces? Eso en primer término. Después, una legisladora del Partido Acción Nacional llamando a que quienes aprobaran la reforma al Poder Judicial Federal fuesen agredidos, fuesen pateados, golpeados, y el PAN se excusó diciendo que así habla ella, en una clara invitación a las agresiones. Eventualmente también, pues, el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, fue agredido en un aeropuerto y es alguien muy vinculado no solo al Poder Judicial, sino a los grupos de Claudio X González. Pero ahí no paró el caso. También, si mal no recuerdo, el sábado o el viernes, el líder nacional del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial Federal, el sindicato que tiene la mayoría de los agremiados, fue agredido también a huevazos por trabajadores del Poder Judicial Federal. Y este mismo domingo, también en una gira por Veracruz, esos mismos trabajadores del Poder Judicial Federal empezaron a arrojar toda suerte de objetos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, desde piedras hasta envases de refresco. La beligerancia en aumento es algo que les he comentado en los últimos días, diciendo que la frustración de las oposiciones, lo mismo que de los trabajadores del Poder Judicial Federal, se está exacerbando, llegando a excesos preocupantes, intolerables en muchos sentidos, pero insisto en creer que el gobierno de la República no los va a reprimir, no los va a capturar y mucho menos los va a sancionar, simplemente va a tomar las medidas preventivas necesarias, porque incluso, insisto, esto ya lo habían anunciado ellos, iban a tratar de impedir la toma de posesión de Claudia Sheinbaum o arruinarle el día, motivando que los invitados de distintas naciones tuviesen que irse junto con Claudia Sheinbaum a otro recinto para la toma de posesión, con todos los efectos que esto implica
en materia de imagen tanto a nivel nacional como internacional. De inmediato, tanto la Guardia Nacional como el Ejército ya tomaron las medidas preventivas y ahí en el recinto de San Lázaro pues ya se instalaron, pusieron vallas, un cerco para impedir que los agitadores que tienen en el Poder Judicial Federal y que ellos niegan ser los protagonistas de las agresiones hagan de las suyas la próxima semana que toma posesión Claudia Sheinbaum. Incluso para facilitar esta acción de los trabajadores del Poder Judicial, se discutió en una primera instancia cuánto más iba a durar su suspensión de actividades y se supone que mañana lunes iban a regresar a sus puestos, pero se negaron, presionaron a Norma Piña, quien a su vez también presionó a los integrantes del Consejo de la Judicatura, de forma tal que, entre comillas, se supone que regresarán a laborar el próximo 2 de octubre, lo cual pongo en tela de juicio. Ya les gustó andar de gira turística simulando que hay guardias para atender casos urgentes que no son otros más que los que interesan a los delincuentes de cuello blanco, lo mismo que a los narcotraficantes, pero no a la sociedad. Así es que dudo mucho que así sea. Les tomó la delantera el gobierno de la República y el de la Ciudad de México para impedir que provoquen desmanes en el recinto de San Lázaro durante la toma de posesión de Claudia Sheinbaum. Y a lo largo de esta semana que mañana inicia, pues estaremos escuchando a las oposiciones y a los trabajadores del Poder Judicial insistir en que este es un gobierno represor que prohíbe la libre manifestación, que se niega a escucharlos, cuando con esa actitud beligerante lo único que están haciendo es darnos una muestra de su estrategia político-bélica, por una parte, y por la otra, que no les interesa negociar, porque no es negociable, todavía lo creen a estas alturas, no es negociable que las posiciones que ellos creían ya ganadas como patrimonio suyo sean puestas a elección popular. Insisto, y con esto cierro, a final de cuentas, lamentablemente, la radicalización de las oposiciones, así como del Poder Judicial Federal, sigue en aumento. ¿Hasta dónde van a llegar? Sigo preguntando, y quizá la pregunta de fondo es ¿hasta dónde los va a dejar llegar primero Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República, y hasta dónde los va a tolerar la nueva presidenta Claudia Sheinbaum antes de decidirse a aplicar la ley, no a tomar represalias, sino simplemente a aplicar la ley por la serie de ilícitos que han cometido, desde querer paralizar, impedir la reforma al Poder Judicial Federal, violentando la ley, y ahora pasando de los dichos a los hechos con una serie de agresiones que ya incluyó también al propio presidente de la República, y que no dudo que eventualmente esto ocurra también contra Claudia Sheinbaum. Se supone que el Poder Judicial, que nos miraba desde sus alturas hacia el piso en el que nos hallamos los simples mortales, eran los sapientes, la clase superior, la raza mejorada, que nosotros no entendíamos de nada sobre justicia e impartición de la misma. Y vean ustedes la muestra que nos están dando de su sapiencia y de su civilidad, sobre todo del respeto a la ley. Se supone que en manos de ellos está la justicia de este país. A final de cuentas, nos demuestran que esta reforma, por supuesto,
que es más que urgente. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.